límites, queridos amigos. Buenos días y bienvenidos de nuevo a este espacio y a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Hoy, con una amiga, hemos elegido un tema que es importante conocerlo y saber aplicarlo diariamente en nuestra vida. Todos los días tomamos decisiones, elegimos, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿Y cómo es poner un límite? ¿Es decir un no y ya es suficiente? ¿Para qué es importante poner ese límite? Y crear un espacio de división y decir, pues hasta aquí no se puede pasar. Pero el límite es tanto para mí como para los demás. No es decir, ok, esto lo puedo hacer, lo permito, hasta aquí. Aquí ponemos límite a nuestros hijos, en el trabajo, a las amistades, a la familia, incluso a nosotros mismos, pero siempre, siempre mirando con una intención, con qué intención ponemos ese límite y que sea también en el beneficio de las otras personas. Y para esto hemos invitado a una amiga que ya está muchas veces en este espacio, en este programa, y ya está aquí de nuevo, que es Begoña. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú, Katy? ¿Y cómo están todos? Espero que todo el mundo esté bien. Eh, gracias, gracias. Hace tiempo que no has estado por aquí. Bueno, Begoña es una amiga que tiene muchas experiencias de la vida y además muchos conocimientos, con lo cual pues la hemos invitado para que desarrollemos, ¿no? este tema, ¿no? De poner límites. Es muy importante, ¿no? Eh, tener y crear ese espacio de un límite. Sí, es muy importante. Entre otras cosas, hay que perder miedo porque es una de las cosas fundamentales, miedo a poner límites. ¿Quiénes tienen miedo a poner límites? Pues muchas veces miedo a quedarse solo, miedo a que no te entiendan, miedo a sentirte culpable, pero en realidad ese miedo hay que perderlo, A porque no ser si aceptado, discúlpame, a no ser sí, a no aceptado, ser miedo captado a no ser reconocido, esos son los sí, miedos de de todo el todos, y me mundo. incluyo. Entonces, primero, el no sentir miedo. ¿Por qué vas a tener miedo por poner un límite cuando sabes que si no pones ese límite haces daño a la otra persona y te lo haces tú? Hay que ser responsable. El poner un límite, si tú pones un límite y te quedas solo, chica, es que la persona que estaba enfrente no te merecía la pena. Si pones límite a los hijos y se rebelan, no, tienes que poner límites, porque no puedes dejarles a su libre albedrío total, eso ya lo serán cuando sean adultos. Pero sí que hay que poner límites a las amistades, en el trabajo, hay que poner límites en todos los lados, porque tienes que preservar tu esencia, tu persona, el ser tú. Si no pones límites, dejas de ser tú y te sientes culpable porque piensas, bueno, es que si le pongo límite, igual yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No, no, los límites son para los dos y para eso está el diálogo. Hay que dialogar los límites. Porque si no ponemos límites, luego, ¿verdad? Que más adelante pasa factura, tanto a Eso nosotros. siempre pasa factura. La factura te la pasa a ti, precisamente porque tú no creces como persona y no dejas crecer a los demás, porque si a los demás les dejas crecer de una forma que no es correcta, tampoco es bueno. Tienes que poner límites a los hijos, límites en los horarios, en lo que sea, pero tiene que ser tu límite, el límite que tú decidas en ese caso. En el trabajo tienes que poner el límite a los jefes que son
abusivos, vale, hay que hacerlo. ¿Cómo? Digo, perfecto. ¿Cómo poner ese límite? Poner un límite con una intención amorosa que te beneficie a Que te ti beneficie a ti y a y él que y a los beneficie al dos. otro. Sí, sí, claro, tiene que ser de una manera amorosa y si se puede consensuada, dialogada, hablada, haciendo entender, porque hay que hacer entender a la otra persona el por qué tú pones esos límites. No vale eso de porque yo lo mando. No, eso no vale. No, pero Tienes que dialogar y eso ya hoy en día ni casi ni se usa. No, pero realmente poner el límite no es imponer y Imponer nada. no es un control hacia el otro. No, no. Realmente poner un límite es crear un espacio entre Sí, ti. una pequeña, una pequeña zona de tierra de nadie. Es una pequeña zona de tierra de nadie, entre tu límite y su límite. Para eso hay que dialogar. Y bueno, luego pasamos al, por ejemplo, con la toxicidad de algunas parejas, en eso no es poner límites, en eso es que hay que poner un límite, Sí, es pero a no veces sentirte culpable. sí, a veces ocurre que ponemos límites, pero aún así la otra persona invade tu territorio, invade tu espacio. Eh, Hay que repetir, supongo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Por ejemplo, cuando tú ves que el otro, digamos que es de la familia, y bueno, y el otro sigue invadiendo el espacio. Yo, en mi caso, analizo según la persona y digo, seguramente debo repetir ese Es límite que, porque igual no se han tenido correctamente. ¿Cómo es, lo haces tú cuando vuelve la persona, la misma persona, que sea pareja, que sea jefe, que sea familia, vuelve? Es como que el límite no se ha puesto correctamente. claro, es que si no pones el límite, ¿qué ocasionas? Ocasionas que las cosas se repitan una y mil veces. Es lo que pasa. La lección se repite tantas veces que es Entonces, necesario hasta que aprendas. hasta que aprendes. Y no solo hasta que aprendes, sino hasta que dices, hasta aquí he llegado y rompo con todo. Hay un Porque, límite. porque ese es el límite que no hay que llegar al consenso, pero si tú dejas que se pase una vez, que pasen dos, que pasen tres, es que se repite hasta el infinito. Entonces, eso no es viable, eso no es viable. ¿Qué ocurre cuando hay una incoherencia? Vego, hay una incoherencia. Dices un sí a un encuentro y realmente no te apetece ir a este encuentro. Y dices un sí. Pues esa incoherencia, eh, ¿qué, ¿Qué qué- consecuencias trae? sí, qué sientes tú cuando hay esa incoherencia en ti? Es que con esa incoherencia de decir sí, lo que te pasa es que te sientes mal, te sientes culpable. Y si tú te sientes culpable, esa no es una buena reacción. Es mejor decir no, atreverte a decir no. Lo mismo que atreverte a decir no con otra cualquier cosa. Es que nos cuesta mucho decir no, sobre todo si somos empáticos. Me apunto ese tanto, ¿sabes? Sí, pero Entonces, pero hay que, la consecuencia al final es que eso no puede salir bien. Eso puede, vas a disgusto, no te sientes culpable, no te sientes libre, eso no sirve, eso no sirve. Tienes que ir al decir sí, tienes que ser responsable de lo que has dicho. Y entonces, como somos nosotros los únicos responsables de nuestra vida, de nuestra felicidad y de entonces todo, claro, entonces, si creamos esta incoherencia en que digo un sí, aunque no me apetezca, pues lo que estamos creando dentro de nosotros mismos, creamos es una una emoción emoción negativa. negativa, destructiva realmente, que no nos Sí, beneficia. vale. Entonces, claro, es como reconocer, vamos a decir que es como que vamos reconociendo que algo en mí de lo que yo he dicho o No hago funciona. No no funciona y es una incoherencia.
reconocer a base de una emoción. Sí. A base de una emoción. Es como decir a las personas, cuando tú haces algo o digas algo referente a una persona o una situación y en ti se va creando una emoción de frustración o de negación, lo que De sea, rechazo. o de rechazo, es que hay una incoherencia Hay una en lo incoherencia y no debes de dar ese paso. Antes de dar un paso de esa índole, el que sea, con cualquiera, hay que meditarlo y pensarlo. Hay que usar este junto con este, porque si solo usas este o solo usas este, ¿por qué no vas a ir? Plantéatelo de otra manera. Vete, pon buena cara. Si es que no vas a poder poner buena cara, porque no estás a gusto contigo y eres tú la que tienes que estar a gusto contigo. Es mucho mejor dar cualquier excusa. Sí, decir, por ejemplo, lo siento mucho, Lo siento, sí, me habría pero gustado ir a este encuentro, la verdad que sí, y me habría gustado, pero en estos momentos yo tengo otros asuntos que resolver, quizás en otro momento. Gracias. Y cuando dices eso y realmente sientes ese amor hacia otro, hacia la otra ya hay persona. una coherencia y si la otra persona en estos momentos no se siente muy bien, ya es una percepción de la otra persona, Sí, porque eso sí. tú, exactamente, porque tú lo has dicho con todo el amor, con la mejor intención y no puedes hacer más. Si la otra persona Sí, se sí. siente incómoda o no le gusta, me gustaría contar con vuestra participación, con vuestra colaboración en este proyecto, en este sueño, en este espacio de crecimiento y desarrollo personal con esta comunidad que cada es ella tiene que La cuestionar responsabilidad es suya. exactamente. Tú has tratado de no herirla el por qué no vas. Has tratado de hacerlo con amor, no herir. Sí, pero por ejemplo, si dices con otra intención, por ejemplo, estos son dos ejemplos diferentes que hay. Dices, por ejemplo, no quiero ir a este encuentro porque tengo que no sé qué, claro, cambias el tono, cambias Sí, la vibración, pues ya la intención de decirlo al otro ya es contra del otro, contra es contra, entonces ya viene contra ti, ti. para que entendamos una cosa. Y entonces tu culpable. Claro, bueno, sí, sí, exactamente, pero la cuestión es hacer poner un límite con una intención amorosa y poner un límite con una intención de control entonces Es que no es todo lo mismo, no es lo cambia. mismo, no es lo Todo, mismo. No es lo mismo límites con control, que esto no lo estamos hablando como límites con control, simplemente estamos hablando límites con amor desde el amor a ti mismo, porque lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de poner un límite es tú, tu autocreencia en ti mismo, tu amor confianza. hacia ti mismo, tu autoconfianza. Y luego tener un poco de responsabilidad con las carencias del otro. Por eso hay que hacerlo desde el amor. Primero por amor a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros no podemos amar a nadie. Entonces no podemos hacerlo con amor. Tiene que salir del corazón. Y una vez que sale del corazón, entonces se puede hacer sin dañar. Lo importante aquí es no dañar a nadie, ni dañarte tú, ser tú fiel a ti misma para ser fiel con el resto, si no, no puedes hacerlo. Lo mejor Sería un rebote. sí, exactamente. Todo lo mejor que te das a ti mismo, pues lo vas a Lo dar vas a a la otra persona. ¿Y cómo es eso de alertas rojas que me decías tú? Por ejemplo, ¿cómo recibimos estas alertas? De alguna manera, comprender ese lenguaje cuando estamos avisados, nos Eso no avisan, lo ¿no? Estamos avisados,
pero no hacemos Sí, caso a las señales. Y tú, suele pasar, suele sí, pasar. y tú tienes ejemplos, porque has Sí, tenido estas alertas, o sea, con ejemplos muy muchísimas concretos. veces. Bueno, las alertas rojas siempre aparecen cuando tú estás haciendo algo que no te convence. Cuando la otra persona está utilizando, puede ser su don de la palabra, puede ser su don, bueno, vamos a dejarlo en su don de la palabra e intentar, te intenta embaucar, pero a ti tu alerta roja te dice, esto no es correcto. Y tú dices, bueno, por esta vez, no, por esta vez ni por ninguna. No hay que dejar nunca que las alertas rojas nos cuarten, hay que hacer caso a nuestra intuición, siempre, porque nuestra intuición nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. En la mayoría de los casos, claro, depende de la persona, porque dañar gratuitamente es de no ser buena persona, no ser empático, no ser... Si buscas un beneficio en engañar a la otra persona, peor todavía me lo pones. Pero hay que ser justos, hay que ser justos y atender a las alertas rojas. Yo es que será por mi intuición, pero generalmente las alertas rojas se me encienden como bombillas enseguida. Entonces me aparece la alerta roja y digo, pues, si aquí dijo esto y luego ha dicho esto, entonces las alertas te Hay una encienden. incoherencia y tú la Es percibes. una incoherencia. Y tú la percibes. Sí, rápidamente. Y enseguida aprendes a distinguir las alertas rojas con personas que repiten el mismo patrón. Hay personas que repiten el mismo patrón. Te pongo un ejemplo. Yo llego y te digo, necesito 20 euros, por ejemplo, es un ejemplo, necesito 20 euros, quiero que me los prestes, quiero que me lo des, tú me has prometido que me lo das, pero ¿de qué estás hablando? Yo no he prometido nada a nadie. Es que esta vez es distinto. No, aquí no hay veces distintas. Si te lo ha hecho una vez, te lo hacen 1000. Entonces, ahí está el tú saber distinguir esa alerta roja. Pero lo mismo con un hijo que con un amigo que con quien sea. Porque siempre te... ¡Ay! Y prometer es que resulta tan barato prometer y no cumplir. Les debe de resultar a la gente muy barato, porque hoy en día hay mucha gente que promete. Perdona, las cosas bien hechas no hace falta prometerlas. ¿Qué vamos a Juan, prometer? ¿Amor eterno? Perdona, el amor tampoco puede ser eterno. Hoy puedes amar mucho a una persona y mañana el amor se acaba. por X o por cualquier O por lo situación. que sea, hay miles de Sí, razones. Porque se ha terminado, sí, simplemente. sí, por supuesto, lo que tú estás mencionando es como vivir el hoy, Sí, porque hoy y hoy es una elección o es una decisión y hoy es hoy. Y mañana no se sabe. no se Entonces, por sabe. eso, Porque es que, vamos a ver, yo siempre tengo presente lo siguiente. Ayer es pasado, hoy es presente y mañana es otro presente, porque cuando llegue mañana será presente. por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué nos queda? No tenemos más que el presente, el futuro es inexistente y el pasado está terminado. Entonces no nos queda más que el aquí y el ahora. Entonces, si el presente es un regalo, vivámoslo. Es que si vives en el ayer, no vives hoy. Y si vives en el mañana, tampoco. Me has Porque hecho, sí, sí, me has hecho recordar el libro que está leyendo, El poder de la hora de Eckhart el Tolle, poder, que sí, yo le leí hace muchos años. es precioso, ¿no? El poder del presente, pero es precioso. Sí, Eduardo Ler es un genio. Sí, sí, sí.
Pues, Bego, mira, lo vamos a dejar así, aquí Sí, ahora, lo vamos, porque nos vamos a ver en otro programa, por supuesto, y vamos a resumir todo así, eso de crear ese espacio, de poner el límite, beneficio para mí, beneficio para la otra persona, siempre, siempre con una intención amorosa y siempre, siempre desde una coherencia y con una respuesta, si hay algo que te crea una emoción de incomodidad, de frustración, de rabia, de miedo, todo esto, mándale amor, mándale amor, pero es una emoción de tomar conciencia de tomar conciencia. y decir, ¿cuál es La mi lamparita, responsabilidad? Sí, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿No? sí. Y nada, y simplemente perder el miedo a poner límites, el no sentirte culpable porque esos límites te traigan ser dueña de tu tiempo. Sobre todo eso se sienten muy culpables las mujeres, pero porque bueno, a las de mi generación las educaron para Sí. servir a su marido, para servir a sus hijos, y eso, eso se tiene que ir olvidando. Y No sentirte, no sentirte culpable por poner límites. Los límites son buenos para los dos lados. claro, incluso no hemos hablado de, ahora estoy recordando, ya que lo has mencionado, no he mencionado de ese límite que debemos poner y ese espacio cuando, por ejemplo, alguien nos quiere tocar, alguien quiere una relación con nosotros, que esto ya es algo que es muy frecuente Muy y frecuente. decir, no, no quiero que me toques o no quiero tener ahora ninguna relación contigo y eso se tiene que respetar y no tú sentirte culpable o porque es un deber, y suponiendo que estamos casados, y esas son cosas que son de mucho, pero estoy segura que muchas, muchas mujeres se pueden identificar. A lo mejor hombres también, pero más Sí, mujeres se pueden más mujeres identificar también. con esta situación Sí. que ya es poner un límite, poner un espacio, crear un espacio personal, Es que tenemos derecho a tener ese espacio personal, todos y cada uno de todos nosotros, los seres humanos. todos los seres humanos. A mí yo soy una persona que me gusta, pues de vez en cuando desaparezco y estoy conmigo misma, pero lo necesito hablar conmigo, necesito mi espacio. Pues sí, pues Y es eso no es que vaya a necesario. dejar de querer o vaya a dejar de amar o vaya a dejar de nada. No, Es un, simplemente necesito mi espacio. es un Si tú no, espacio para ti, para para mí, para descargarte, estar conmigo para misma. eso, para estar contigo exactamente. Pues gracias, luego, gracias por tu tiempo, por tus experiencias, además también conocimientos. Y bueno, si os ha gustado, ¿no? Este espacio, pues os invito a que os vais suscribiendo, dar un me gusta, porque de esta manera estáis apoyando esta comunidad, me estáis apoyando a mí y a mis compañeros a hacer más y más, más videos y dejarnos preguntas, por supuesto, y compartirlo. Gracias, Bego, y gracias a todos. Hasta Gracias pronto. y gracias a todos por tener paciencia. Gracias.